y en esta ocasión vamos a hacer la exposición sobre el tema de los derechos reales para la asignatura Derecho Civil Bienes de la Universidad Yacambú, de Estudios de Derecho a Distancia. Los derechos reales son aquellos que es una figura jurídica que proviene del derecho romano, que significa que un sujeto tiene derecho sobre la cosa, el derecho sobre la cosa. Es un tipo de derecho subjetivo. De acuerdo con Roca, un derecho subjetivo es el que confiere a su titular un señorío directo e inmediato sobre una cosa determinada y que prescinde de todo otro sujeto, erga omnes, que está obligado a respetar el derecho del titular. Es decir, son derechos subjetivos privados patrimoniales, por lo tanto constituyen parte de los poderes jurídicos de la esfera jurídica de un determinado sujeto. Estos derechos reales están sustentados sobre 3 principios. El primer principio es el de la dominación de los bienes. Es la idea del derecho real que está íntimamente ligado con la cosa. El segundo principio es la sustracción de la voluntad de los particulares. Es decir, que no obedece a un capricho el derecho real. No a cualquiera que se le ocurra tener un derecho sobre la cosa, eso se va a convertir en un derecho real, sino que tiene que someterse a lo que establece el orden jurídico y no a la autonomía de voluntad. El otro principio es primero en el tiempo, es más fuerte en el derecho, es decir, va a tener preferencia en el caso de un problema con la tenencia, en el caso por ejemplo de la tenencia de la tierra, de la propiedad o de la propiedad de un inmueble, para demostrar quién es el que tiene el derecho real, es aquel que tenga mayor antigüedad con ese derecho, ostentando ese derecho, es decir, el que tenga el derecho más antiguo. Los derechos reales se clasifican en derechos reales sobre la cosa propia, como ya mencionamos el derecho a la propiedad, los derechos reales de goce sobre la cosa ajena, es decir, cuando una persona puede tener el derecho a utilizar la propiedad de otra persona, como en el caso del usufructo, como está establecido en el artículo 585 de nuestro Código Civil. En el caso de los derechos reales de garantía es que cuando ya sea esa cosa esté usando, en el caso de hipoteca o que se da en prenda para algo en garantía, el dueño o el titular de ese derecho, ¿verdad?, también goza de garantía de beneficios, es decir, en el caso de hipoteca, debe estar de acuerdo al valor que tenga ese objeto. Tiene unas características que son, los derechos reales tienen inmediatividad o inmediación, es decir, el propietario de la cosa, el que tiene el derecho real, es dueño o ejerce ese poder inmediatamente al obtener ese derecho. Absolutividad porque no es de su gozo personal, no puede venir nadie a quitarle ese derecho. El objeto o la cosa debe ser real, específico, concreto, no puede ser indeterminado. Genera acciones reales, es decir, si hay un problema o una situación sobre ese derecho que está relacionado con ese derecho, puede ejercerse acciones para hacer respetar dicho derecho. Involucra 2 atributos: el derecho de preferencia o exclusión, ya como lo decíamos con los principios, va a tener preferencia aquel que tenga mayor antigüedad y así de esta misma manera tiene exclusión, o sea, se pueden excluir a aquellos que no detenten ningún derecho sobre eso. Y el derecho a la persecución es que pueden ejercerse acciones legales para respetar esa propiedad. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos reales en nuestro Código Civil. Los derechos reales en nuestro Código Civil, según la legislación venezolana, no señala formalmente la propiedad como un derecho real. Sin embargo, en el artículo 786 del Código Civil nos señala que la propiedad y demás derechos reales, por ello, nos permite deducir que sí es un derecho real la propiedad. Otro derecho real en nuestro Código Civil es el usufructo, que no es más que el derecho real de usar y gozar temporalmente las cosas cuya propiedad pertenece a otro, del mismo modo que lo haría el mismo propietario. Así lo establece el artículo 583 del Código Civil. El uso es otro derecho real
que al igual que el usufructo, el titular del derecho del uso está en relación directa con la cosa, sin intermediación del dueño de ella, según el artículo 624 del Código Civil. La habitación, mediante este derecho, el titular que tiene el derecho de habitación de una casa puede habilitarla con su familia y se limita a lo que sea necesario para la habitación del concesionario y de su familia. La enfiteusis es un contrato por el cual se concede un fondo a una persona con la obligación de mejorarlo y pagar un canon anual. Este concede al infiteuta el derecho de goce, de disponer de su derecho y el derecho de redención o rescate. La servidumbre consiste en un gravamen impuesto sobre un predio para uso de utilidad de otro, perteneciente a distintos dueños, y que no sea en materia alguna contraria al orden público. El hogar puede una persona constituir un hogar para sí y para su familia, excluido absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de los acreedores. La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor, para asegurar así sobre estos bienes el cumplimiento de esa obligación. La prenda es un contrato por el cual el deudor da a su acreedor una cosa mueble en seguridad de cancelar ese crédito, lo que deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. La anticresis es un contrato por el cual el acreedor adquiere el derecho de hacer suyos los frutos del inmueble que se le entregue, con la obligación de imputarlos a los intereses si se le deben y luego al capital de su acreencia. El retracto se incluye dentro de la clasificación de los derechos reales por cuando el derecho del vendedor y el retrato convencional recae sobre la cosa y puede intentar su acción contra los terceros adquirientes. La posesión es un derecho real toda vez que el poseedor tiene una inmediata potestad sobre la cosa y el derecho a ser mantenido y reintegrado en el pacífico ejercicio de su poder contra todo, es decir, contra cualquier perturbador o despojador, aún contra el propietario, quien pueda hacerle cesar. Entre las diferencias entre los derechos reales y los derechos de crédito, la doctrina científica ha fijado como diferencia más significativa la siguiente: por razón de las personas, en el derecho de crédito figuran sus dos sujetos, el que puede pedir la prestación, en este caso el acreedor, y el obligado a su cumplimiento, que en este caso es el deudor. Y en el derecho real interviene un solo sujeto, que es el titular de la potestad sobre la cosa. En cuanto a la razón del objeto, en el derecho real el objeto es la cosa o el bien, mientras que en el derecho de crédito el objeto es una prestación de dar o hacer o no hacer por parte del deudor. Y por último, por razón del poder que atribuyen al sujeto, en el derecho real implica un poder sobre una cosa, mientras que el de obligación o de crédito implica un poder para exigir algo de otro. Bueno, esa es toda la exposición. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dioselín Sánchez, estudio en la Universidad de Yacambú, en la Facultad de Derecho, estudios a distancia, y en el día de hoy voy a hablar sobre derecho real de adquisición y derecho real infaciendo. El derecho real de adquisición es el vínculo jurídico entre dos personas, donde el titular del derecho puede solicitar al sujeto pasivo digamos que el derecho de que esa persona pueda concederle la prestación de un servicio o una determinada conducta. Respecto a su naturaleza jurídica, son verdaderos derechos reales, pues el contenido de su obligación no tiene autonomía propia, sino que existe como consecuencia de los mismos derechos reales, aunque aún eso está en discusión, porque hay algunos que consideran que son derechos personales.
Se menciona como supuestos derechos reales la servidumbre positiva, los censos y el aprovechamiento urbanístico inscrito en el registro de propiedad separado del suelo, que puede ser objeto inclusivo de una hipoteca. No obstante, el derecho real infaciendo es plenamente aplicable en nuestro derecho, al menos en el caso del derecho real de servidumbre voluntario, pues el dueño es el predio sirviente, pudiera ser sirviente, pudiera hipotéticamente estar obligado a un hacer si a eso se obligara en el negocio constitutivo. Los derechos reales de adquisición son aquellos que facultan a su titular para, concurriendo ciertos requisitos, convertirse en propietario de la cosa sobre la que recae. Existen tres tipos fundamentales: el tanteo, el retracto y la opción. Cuando hablamos de tanteo, que faculta inicialmente para adquirir una cosa antes que otro, al que iba a ser enajenada, a cuyo efecto el dueño de la cosa debe notificar al titular del tanteo la enajenación proyectada, si el dueño enajena la cosa sin notificarlo al tanteante, este puede hacerse que la misma se le transmita todavía al privado de ella o al adquiriente. Cuando hablamos de retracto, faculta para adquirir una cosa después de ser transferida a otro, y por lo que este dio por ella, se trata de un derecho que solo se ejercita después de que se enajene a otro. El titular del retracto tiene derecho de reclamarla para sí. En la opción, ella autoriza a hacernos transmitir una cosa cuya enajenación no es preciso ni que se haya realizado ni que siquiera que esté en proyecto. La cosa pertenece a otro. Esto era todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias. Buenas. Yo soy Nevia Viera, me corresponde hablar sobre el derecho real. Dentro del derecho real encontramos obligaciones de proteger. Esta genera relación que establece toda obligación obligacional, compromete el patrimonio integral de cada deudor. Así, toda obligación es personal, ya que el deudor es quien se obliga con todos los bienes presentes y futuros que están ligados a la calidad del propietario. Los criterios están marcados en toda relación jurídica, cuyo sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona. Ellas determinan por su condición, se transmite en el derecho real. Esta obligación tiene una extensión de la situación jurídica que designa la obligación. Tiene su origen en la ley y establece en el artículo 170 del Código Civil. Sin embargo, dentro de las obligaciones de proteger encontramos que el sujeto se encuentra activo y pasivo y se encuentra enfocado en el artículo 599 del Código Civil. Podemos ahí encontrar cada uno a qué se refiere el derecho real en su obligación de proteger. Sin embargo, es necesario mencionar que se encuentran unas características que son muy resaltantes. Dentro de ellas se destaca accesoriedad titular de sujeto jurídico, especial asignado por sujeto pasivo, renuncia y abandono liberario y se transmite debido a que un derecho real es un ejemplo. Podemos encontrar dentro de este derecho real es accesorio debido a un ejemplo más palpable podría ser cuando un propietario posee varios que son dueños de eso, como por ejemplo de una finca. En una finca se encuentran más 5 o 4 copropietarios, se puede decir que es copropietario porque cada uno de ellos tienen el deber y el derecho de poseer el dominio de uno de los manifiestos que cada uno de ellos tienen el deber y el derecho de poseer las responsabilidades que llevan consigo cada uno para llevar que se lleve su ejecución de que vaya en eficaz, que sea de óptimas condiciones. Sin embargo, ellos pueden renunciar a esos derechos, pero tienen que ser por escrito, a través de una renuncia y que quieran renunciar a su cargo, y de esa manera ellos no pueden poseer ese dominio.
Esto es importante resaltar que el derecho real se lleva a cabo en la vida diaria de cada uno de nosotros. Pero sin embargo, este es uno de los derechos, de la obligación de derecho real, que es importante que lo llevemos a cabo y que cada uno de nosotros en la labor del derecho conozcamos a fondo y que se lleve a práctica. Muchas gracias. A continuación le dejo a la compañera número 6 para dar el cierre sobre el derecho real.